Buenas noches, hermanos. Pueden usar sus lugares, hermanos. Gracias. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Y la meditación de esta noche va a estar basada en el versículo 13, el versículo 14 al versículo 30, en esta parábola que es de los talentos, del 14 al 30, Mateo 25, del 14 al 30, y voy a invitarles, hermanos, que hagamos esta lectura alternadamente. Si las hermanas me hicieran el favor de leer el 14, hermanos el 15, y así alternadamente hasta el versículo 30, y en el versículo 30 nos unimos todos. Voy a invitarles que nos pongamos de pie, por favor, hermanos, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Mateo 25, del 14 al 30, de manera alternada, y comienzan las hermanas, por favor. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lavó en la tierra, y recogió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y el hombre que había recibido 5 talentos sacó los 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos entregaste, aquí tienes, he ganado los 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos entregaste, aquí tienes, he ganado otros talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, reconocía que es hombre duro, que siembra donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios bendiga su palabra, hermanos, pueden tomar asiento. Y la semana pasada, en la meditación que nos compartía nuestro hermano Alejandro, y usaba en parte esta parábola, y cuando me tocó dirigir, y estaba yo acá atrás, en la silla donde está nuestro hermano Estreberto, y cuando escuché que el hermano Ale estaba también tomando este texto, me sentí en aprietos porque yo lo vi primero. Yo había considerado usar esta parábola para la meditación de esta tarde. Pero me agradó algo que nos compartió el hermano Ale también. Nos comentaba que para nosotros es seguro escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero pedirle que en esta meditación y con la ayuda de nuestro Dios, que abramos nuestra mente, que si nos vemos tentados en pensar: es que ya escuché una
una predicación sobre esto, es que esta parábola ya me la sé. Quitémonos un poco esa manera de pensar, si es que le llegara a su mente, y le invito a que, pues, con la ayuda de nuestro Dios, saquemos provecho nuevamente. Y si lo hemos repetido es porque Dios quiere que aprendamos algo especial y algo importante para nuestras vidas. Y el título de la meditación de esta tarde le he titulado Arreglaremos cuentas con el Señor. Arreglaremos cuentas con el Señor, en un sentido, en el futuro. Va a llegar el momento en donde vamos a tener que presentarnos delante de nuestro Dios, y el Señor nos va a pedir cuentas, queramos o no. Va a llegar esa situación, el Señor nos va a llamar para pedirnos cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos ha dado. Y de eso trata esta parábola. Para este momento en que el Señor Jesús estaba compartiendo esto a sus discípulos, era ya la última semana, eran los últimos días que el Señor Jesús estaba cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía que para este momento, dentro de unos pocos días, el Señor Jesús iba a tener que dar su vida por cada uno de nosotros. El Señor lo sabía y cada uno de los discípulos no. En este momento fue una semana previa al sacrificio de nuestro Señor Jesús, de mucha actividad, de mucha enseñanza. Gran parte del libro de Juan trata de esta última semana, de estos últimos días del Señor Jesús en la tierra. Y los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Dinos cuándo será el fin de este tiempo. Dios, ¿cuándo va a llegar el fin del mundo? El Señor Jesús les da una reseña general a cada uno de sus discípulos, a manera de que ellos estén apercibidos de lo que iba a venir cuando el Señor Jesús ya no estuviera entre ellos humanamente. El Señor les habla acerca de las señales del fin de los tiempos, les habla de lo que iban a sufrir por amor al nombre del Señor Jesús, por amor a su obra, y les habla también de lo que debían de estar preparados. Era la última semana. Y dentro de toda esa situación, de ese panorama que el Señor Jesús les presenta a cada uno de sus discípulos, pareciera que hace este paréntesis del versículo 25 hasta el versículo 25 solamente, en donde el Señor Jesús les refiere tres parábolas: la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio a las naciones, que en sí no es una parábola, es algo que va a pasar. Pero el Señor Jesús, en medio de todo ese panorama tan desolador para el mundo que no conoce al Señor, tan grave, tan caótico que va a ser, el Señor le da indicaciones a cada uno de sus discípulos y les refiere estas parábolas en las que vamos a centrarnos en esta noche. Dice en el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Para este momento, cada uno de los discípulos, todo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, lo iban a ver a futuro, cada uno de los discípulos. El Señor Jesús aún estaba con ellos, ellos podían ver aún su presencia, podían tener sus cuidados del Señor Jesús, en este momento en que el Señor les estaba refiriendo esta parábola. Hoy en día, para cada uno de nosotros, y esto que voy a comentar ahorita nos debe de animarnos, nos tiene que servir para darnos cuenta que la palabra que el Señor dejó es verdad y que se ha cumplido, y que aunque aún faltan algunas cosas por cumplirse, es cierto que se van a cumplir. Y debe de animarnos a realmente despertar, a realmente esforzarnos para prepararnos a aquel día en que nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Porque para nosotros hoy en día, hoy 19 de febrero del 2023, dos cosas de las que el Señor Jesús les había hablado ya sucedieron. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, el Señor Jesús
humanamente partió hace 2000 años. Estamos gozando de su presencia a través de su Espíritu Santo, pero el Señor Jesús se ha ido lejos. Y realmente es lejos. El apóstol Pablo nos refiere acerca de los 3 cielos. Y si realmente sondear el primer cielo, que es el que podemos ver con nuestra vista, realmente es algo difícil, es algo complicado poder cuantificar la magnitud de su tamaño. Para el segundo cielo o para el tercer cielo aún es todavía más complicado. El Señor Jesús se ha ido lejos. Ahorita está preparando lugar para nosotros, como lo prometió en su palabra. Se ha ido lejos. Y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Se ha pensado, ha recordado de dónde lo llamó el Señor Jesús. ¿Recuerda hace 20 años qué es lo que hacía? ¿Recuerda hace 10 años? ¿Hace un año tal vez? ¿Recuerda de dónde lo llamó el Señor Jesús? El Señor Jesús nos ha llamado a salvación y nos ha entregado lo más valioso que Él ha dado, su propia vida, su sangre, el sacrificio para cada uno de nosotros, llamándonos a cada uno de nosotros para serle su siervo. El Señor Jesús se ha ido lejos y nos ha llamado para salvación. Una salvación que costó mucho a la persona de Dios, a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque fue una separación entre la perfecta Trinidad de Dios, y nos entregó eso. Somos llamados a salvación y somos llamados a servirle. La semana pasada también el hermano Ale nos estaba comentando acerca de este llamado. Son cosas que debemos de tener bien en claro. El Señor nos ha llamado. Dice en el versículo 15 al 18, yo le voy a dar lectura, hermanos, síganme con su vista. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice que conforme a su capacidad le dio a cada uno. Quiere decir que en aquel día ninguno de nosotros que conocemos al Señor Jesús, que hemos reconocido nuestra necesidad de Él para salvación, vamos a tener un pretexto de decirle al Señor en aquel día: es que yo no sabía hacer nada, Dios, es que yo no podía, es que yo quería, pero nunca hubo oportunidad. Nunca vamos a tener esa justificación delante de Dios. Vamos a tener que dar cuentas de nuestros actos, porque el Señor nos ha dado en base a nuestra capacidad. Tal vez pase en algunas ocasiones que cuando se presenta un reto, a lo mejor tenemos cierta desconfianza de nuestras capacidades, pero el Señor Jesús está diciendo que Él nos ha dado conforme a nuestra capacidad. No les está imponiendo de más. A cada uno de estos siervos les estaba dando lo que ellos podían hacer. Y de igual manera nosotros podemos, o más bien debemos de tener en mente que a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, eso es lo que podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque hay muchas veces que el problema es ese: no sabemos cómo podemos servir, cómo podemos desarrollar las capacidades, los talentos que el Señor nos ha dado. Y lo hemos escuchado, hermanos, en diferentes predicaciones. La manera que tenemos para saber cuáles son nuestras capacidades es sirviendo.
involucrándonos en la obra, involucrándonos en los diferentes servicios, en los diferentes ministerios que el Señor permite que haya dentro de su iglesia. Podemos dirigirnos a algún hermano que es director en alguna comisión, en algún nombramiento, y decirle: oiga, ¿me permite apoyarle? Oiga, ¿me permite? Yo siento que puedo ser bueno en estar, arreglando cosas, en estar compartiendo la palabra, en estar limpiando las bancas, limpiando el templo. Podemos involucrarnos en eso. Y es necesario que lo hagamos, porque en el momento en que el Señor nos llame, si no desarrollamos nuestras capacidades, estamos en problemas. Estamos en problemas como lo estuvo uno de los personajes que en esta parábola refiere, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es necesario, hermano, que si usted no está involucrado en la obra, lo haga lo más pronto posible. Y no porque se lo estemos exigiendo como iglesia, y no porque lo queramos imponer cierto grupo de hermanos o el pastor. Debe de ser porque el Señor nos está revelando que un día nos va a llamar a cuentas. Cada uno de los siervos que este Señor llamó para darle sus talentos, sus bienes, como lo dice en el capítulo 14, dice que fueron en negocio. Y aquí hay algo interesante, que nos debe de animar y nos debe de hacer reflexionar. Cada uno de estos 3 siervos se esforzó, los 3. El que recibió 5 talentos dice que fue y negoció 5 talentos. Invirtió su inteligencia, invirtió su esfuerzo físico, tal vez tuvo que hacer sacrificios, salir temprano de su hogar, dejar a su familia. Lo mismo el de 2 talentos, tuvieron que hacer este tipo de cosas, trabajaron, invirtieron y acrecentaron los talentos que el Señor le dio. Y pareciera ser que el tercer siervo, el que le dieron un talento, pareciera ser que él lo agarró, y a veces podríamos pensar así, que solamente lo tomó y se lo guardó. Y hay que entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Un talento pesa aproximadamente 30 kilos, de lo que sea, de plata, de oro, de cobre. Un talento pesa aproximadamente 30 kilos. Le dio un talento. Y este siervo, al que le dieron solamente un talento, fue y cavó en tierra. Aproximadamente lo que tuvo que haber cavado es 1 metro cúbico. 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de largo. Pero si lo escondió, quiere decir que excavó más a fondo. También trabajó, también se esforzó, también usó sus habilidades, pero los usó para mal. Los usó para desaprovechar esos talentos. No crea usted que si no trabaja en la iglesia no va a trabajar en ningún lado. Hay un texto en Deuteronomio que dice que por cuanto no quisieron servir a Jehová, los entregará a las naciones y serán siervos de los hombres. Es lo que le pasó a este siervo de un talento. Era un talento que le había dado, y él decidió usar las virtudes que él tenía naturalmente en su persona para esconderlo. Lo escondió, se esforzó, de seguro que se cansó al estar escarbando, y de seguro que tal vez fue más pesado el escarbar. Si me permiten echar a volar un poco mi imaginación, siendo un talento, supongamos que era de plata, tuvo que haber ido solo, porque lo iba a esconder, alguien se lo podía haber robado.
Cuando nosotros escondemos algo, cuando queremos ocultar algo, o cuando quisimos ocultar algo de niños, o algo que no, algún papel importante que para que no se pierda, ¿qué hacemos? No lo dejamos en cualquier lugar, buscamos, nos esforzamos en pensar un lugar en donde pueda estar seguro, en donde yo pueda estar, o pueda estar garantizada la situación de que nadie lo va a encontrar y le va a hacer un mal uso. Lo mismo este siervo que recibió un talento. No creamos que el no trabajar en la iglesia nos va a liberar de no trabajar, de no ser siervos en el mundo. Porque tenemos que hacer un trabajo. Se engañó a sí mismo este siervo. Dice en el versículo 19 de Mateo 25, versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La hora había llegado. De seguro que cuando pasaron 2, 3 años, 4 años de que se le había otorgado este talento, el siervo estaba en una zona de confort. De seguro se había acoplado, de seguro le había dolido los brazos al estar escarbando, pero ya le había pasado el dolor. Pero llegó el momento en que el Señor regresó y le pidió cuentas. Y es aquí donde se pone de pensar la actitud de cada uno de estos siervos. Empieza a arreglar cuentas con cada uno de ellos. Y en el versículo 20 dice: y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. No sé usted, en lo personal yo noto una cierta alegría en este texto de parte de este siervo. Está llegando el Señor de estos siervos y le está rindiendo cuentas y le está diciendo: mira, he ganado esto. Y hay algo importante en lo que dice este primer siervo, y el segundo también. Vamos a enfocarnos en este primer siervo de 5 talentos. Dice: 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Le dio los talentos que eran de su señor y le dio lo que había ganado. Pudo haber dicho: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí están, y estos 5 talentos son míos. Y no fue así. Este siervo de 5 talentos le entregó los 10 talentos que tenía en sus manos, porque reconocía que en su calidad de siervo no tenía nada, y que si tuvo la oportunidad de hacer funcionar y de hacer acrecentar los talentos fue por lo que Dios le había dado inicialmente, por lo que su Señor le había dado inicialmente. Reconocía que de él no procedía nada y se los entregó. Pareciera ser que con gratitud, con alegría. De igual manera el que tenía 2 talentos. Y si algún momento el Señor nos permitiera servirle en cualquier área, si una vez que nos decidamos a buscar a poner en práctica nuestras aptitudes que Dios nos ha dado y nos involucramos en su obra y le servimos a Dios en gratitud, y si Dios llega a bendecir cualquier ministerio que a nosotros nos dé, entonces, como este siervo, reconocer
que si tuvimos capacidad o tenemos capacidad, es por Dios, es porque Él nos lo ha dado. Entregarle lo que Él nos dio y la ganancia. Dios quiera que así sea. Dios quiera que cuando Dios le permita fructificar en su obra, que le permita avanzar, que le permita ser bendecido, en todo momento podamos tener una actitud de humildad y siempre ofrecerle lo que es suyo. Porque es un peligro que hay en el ser humano. Es nuestra naturaleza querer apropiarnos de lo que es de Dios. Pero lo hicieron así estos dos siervos. Le dieron lo que era del Señor y lo que habían logrado con esos talentos. En el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Un siervo malo y negligente siempre se va a justificar, está a la defensiva y distorsiona la realidad a su conveniencia. Cuando llegó a arreglar cuentas con este siervo, con este tercer siervo de un talento, luego se puso a la defensiva. Le hubiera valido más que agachara la cabeza, que pidiera perdón tal vez, que no dijera nada. Dice en Proverbios que aún al necio cuando calla le es contado por sabiduría. Le hubiera valido más. Tal vez hubiera recapacitado en su mala actitud y simplemente callar, pero se puso a la defensiva. Y dice aquí en el versículo 24, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No solamente se estaba justificando, estaba atacando a su Señor en una actitud de insolencia hacia Él. No tenía temor, ni mucho menos agradecimiento, ni mucho menos amor por su Señor, por haberle dado esa oportunidad de negociar con lo que no era suyo. Tuvo esta actitud. Y creo que hemos conocido gente así siempre. No sé si usted lo haga en lo particular. Creo que sí lo he conocido y realmente es molesto cuando hay una persona así, que antes de aceptar su error empieza a justificarse en el trabajo, en la escuela, en donde nos desenvolvemos habitualmente. Creo que siempre va a haber una persona así y es molesto. Y este siervo es lo que estaba haciendo, estaba justificándose él mismo, atacando a su Señor, distorsionando la realidad a su conveniencia. Y quiero que pongamos atención, hermanos, en esto que él le dice: que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Dice en el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabe que el Señor puede hacer eso? ¿Sabe que Dios tiene la autoridad, porque es Dios, de recoger donde no sembró? ¿Sabe que Dios tiene la autoridad de hacer lo que en su soberanía le parezca mejor? Quiero invitarles, hermanos, por favor, que busquemos dos textos en este punto. Isaías 45:9. Isaías 45:9, y si un hermano lo encuentra, por favor, si me apoya a darle lectura.
Gracias, hermana. Ay del que pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Tenía este siervo derecho a hacer esto al Señor, recriminarle, decirle, recoges donde no sembraste. Y aún más, ¿cree que nosotros podamos tener esa facultad de pleitear con el Señor como lo dice aquí en Isaías? ¿Cree? ¿Cree que en una situación inconveniente para nosotros, en una situación dolorosa para nosotros, podamos cuestionar al Señor? ¿O en una actitud negligente de parte de nosotros, cuando el Señor nos llama a cuenta, cree que podamos nosotros justificarnos preguntándole al Señor, ¿por qué me pides esto? En el mundo yo creo lo escuchamos mucho, y a lo mejor muchos de nosotros lo llegamos a decir, es mi vida. Les decíamos a nuestros papás, es que no te metas en mi vida, es que son mis decisiones. Y nos la creemos, pero con el Señor no es así. Job 9:12, por favor, hermanos, si alguien me apoya también con este pasaje, Job 9:12. Gracias, hermano. ¿Quién le dirá qué haces? El señor de este siervo tenía la autoridad de hacer esto que le había recriminado. El señor de este siervo le cuestiona, si lo sabías, ¿por qué no tuviste temor? Porque Dios tiene la autoridad. Generalmente nos justificamos con palabras, porque nuestros hechos han evidenciado otra situación diferente. Y eso es lo que pasa cuando nos justificamos. Dice en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El siervo malo estaba acusando a su señor de que era una persona cruel, de que era una persona indolente, tal vez de autoritario. Pero aquí en este versículo, el señor de estos 3 siervos está demostrando que realmente no es así. Está demostrando que lo que era suyo y le dio a los siervos, se los está dejando en gracia. Porque dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al siervo que tiene 10 talentos. No se los había quitado. Los siervos en gratitud fueron y lo presentaron delante de él, pero el señor de ellos no se los había quitado. El ataque que el siervo malo y negligente había dado contra su señor, en este versículo, se cae. Porque si fuera cierto lo que este siervo malvado habría dicho, entonces él hubiera recogido todo. No le hubiera importado el esfuerzo que cada uno de los siervos hizo. Pero no es así. Y es algo que debemos de tener en mente, hermanos. Todo lo que hagamos, todo lo que el Señor Jesús y Dios nos dé oportunidad de hacer, es para beneficio de nosotros. No pensemos como este siervo malo y negligente, de decir, es que solamente me ponen a mí, es que yo soy el que tiene que siempre que andar haciendo lo mismo. Porque lo que hagamos y Dios nos permita acrecentar, va a ser para nosotros.
Cuando lleguemos a su presencia, de seguro que no pasará por alto lo que podamos realizar, independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra capacidad intelectual, independientemente de nuestra capacidad económica. Lo que podamos hacer y lo que hagamos para la gloria y honra de nuestro Dios y a su servicio va a ser para bendición de nosotros. Eso nos debe de animar a esforzarnos cada vez más. Nos debe de animar, a pesar de las situaciones que tal vez vivimos día con día, a pesar de las situaciones que vemos o de las inconformidades que podamos tener, a pesar de todo ello, seguirnos esforzando. Para que en el momento en que el Señor nos llame a cuentas, pues podamos presentarnos aceptos delante de Él. Dice ya para terminar en el versículo 30, y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos vamos a lamentar si dejamos pasar toda oportunidad que Dios nos dé. Jóvenes, señoritas, lo que tengan en su posibilidad de hacer en la obra de Dios, aprovéchenlas. Hermanos, hermanas, no creamos que nuestro tiempo ha pasado. No creamos, no nos justifiquemos tal vez en nuestras muchas ocupaciones, no nos justifiquemos tal vez en nuestras necesidades, no nos justifiquemos tal vez en nuestras enfermedades, en nuestros dolores. Lo que tengamos, lo que Dios ponga en nuestras vidas para hacer dentro de su obra, hagámoslo. Y son muchas cosas las que podemos hacer. Podemos estar y debemos estar compartiendo el mensaje de salvación a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Debemos de estar orando, tener nuestro tiempo de oración como un hábito. Debemos de estar leyendo su palabra. Debemos de estar congregándonos. Esa es la base para cada una de nuestras vidas. Esa es la base para poder acrecentar cada uno de los talentos que Dios nos ha dado. Porque dé por hecho que un día nos vamos a presentar delante del Señor todos, ni uno nos vamos a librar. No tome la actitud de este siervo malo y negligente de solamente enterrar su talento. Sino esfuércese, porque al que tiene le será dado más, y aún el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. No sea que al final de nuestras vidas, cuando el Señor nos llame o cuando Él venga por su iglesia, tengamos que llorar, tengamos que crujir los dientes, diciendo: ¿por qué no aproveché en ir el domingo por la tarde, el domingo en la mañana? ¿Por qué no aproveché ir los martes? ¿Por qué no aproveché compartir el mensaje a mi amigo del trabajo, a mi amigo de la escuela? ¿Por qué no aproveché mi vida para consagrarme más? ¿Por qué no aproveché mi tiempo para estar leyendo su palabra? Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes, pero les aseguro que no nos imaginamos lo duro que va a ser. No nos lo imaginamos. Y de igual manera no nos imaginamos el gozo y la satisfacción que vamos a tener, y Dios quiera que así sea, poder llegar y dar buenas cuentas, aunque sea 2 talentos, pero aprovechar lo que el Señor nos ha dado. Voy a pedir que, hermanos, nos pongamos de pie. Voy a pedir a nuestro hermano Jorge, si por favor nos podría dirigir en esta oración, y poniéndonos en las manos de nuestro Dios para poder aprovechar lo que Él nos da como hijos suyos y como iglesia.